y con una actitud, una acción de edificar. Y hay que esforzarse, dice, esforzaron sus manos para bien. Así que no es fácil, amados hermanos, edificar, estar listos y atender necesidades. Hay que esforzarse. Se requiere de hombres y mujeres que escuchen la voz de Dios y estén dispuestos a obedecer el servicio que requiere de sacrificio. Se requiere de sacrificio. Nehemías hizo un sacrificio estando como funcionario del rey, probando los vinos que el rey tomaba. Pues qué trabajo tan cómodo, ¿verdad? Pero él dejó su comodidad de lado para atender una necesidad. Y esto es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo, dejar esa comodidad en la que estamos para atender con sacrificio, con esfuerzo, una necesidad. Pero aquí está el ejemplo de Nehemías. Él quería seguir los propósitos de Dios. Nehemías dejó su puesto de copero del rey, un trabajo bien remunerado sin duda. Dejó la comodidad que muchos judíos no habían querido dejar en Babilonia, pero gracias a su respuesta fue un instrumento en las manos de Dios. Un hombre que hizo historia, que dejó una huella, que le permitió ser un varón como el que se describe en el Salmo 1. El trabajo necesitaba de cooperación para llegar a buen término. El capítulo 3 nos dice que se repartió y nos dice de qué manera. Y aquí fue algo que Dios le puso a Nehemías en su corazón, porque nos dice que fue por familias. El capítulo 3, el verso 20, 21 y 23, nos dice: después de él, Baruch, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Y después de ellos restauraron Benjamín y Asur frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Naag, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Así, aquí podemos ver, dice el verso 28, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Así que se menciona que los límites eran las casas de los que estaban reconstruyendo. Qué importante es este ejemplo, esta organización, esta manera de lograr esa unidad y esa identidad como pueblo de Dios, en donde cada familia debía de reconstruir frente a su propia casa. Nadie lo iba a hacer por ellos. El trabajo de cada familia era importante y necesario. Y esta es una de las enseñanzas que nos deja esta estrategia. Cada uno debe de estar atento y de reconstruir frente a su casa. ¿Qué necesidades hay que están enfrente de mi casa, mi familia? Este es un llamado que tenemos que atender y no descuidar. Todas las familias enfrentamos problemas, tenemos necesidades y estamos expuestos a los ataques del enemigo. Pero ¿cómo vamos a proteger? ¿Cómo vamos a atender esas necesidades? Tenemos que reconstruir, levantar vallado, tener esos muros que nos hagan sentir seguros de cualquier ataque. Y hoy en día la familia es muy atacada, hermanos, y entra quien quiere a nuestra casa. Y digo quien quiera, porque ahí está la televisión o el internet. ¿Y qué no se mete por ahí, hermanos? Hasta la cocina. Y los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos están siendo bombardeados.
Y se olvida muy fácilmente ese pacto: te cuidaré mis ojos, mis manos, porque quiero edificar, quiero cumplir los propósitos de Dios, quiero cuidar a mi familia para que dé gloria a Dios. Por eso no hay identidad, hay mucha información en la vida de jóvenes, de niños, de mujeres, pero poca formación. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar atentos para proteger, levantar esas murallas, esos muros que nos permitan cumplir los propósitos de Dios. Al iniciar los trabajos se presentan enemigos que quieren impedir la reconstrucción. El capítulo 2, el verso 10 nos dice: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Esto no es raro. Hoy en día hay quienes se enojan cuando queremos proteger y hacer lo que Dios nos pide. Y hay quienes quieren impedirlo. Incluso hasta se está legislando en contra de la familia. O sea, los enemigos están presentes, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahí es donde tenemos que estar atentos. Podemos ver algunos ejemplos de qué es lo que podemos hacer. Ante el escarnio, declarar nuestra confianza en Dios. Aquellos que estaban reconstruyendo sufrieron escarnio. Ay, mira, ¿tú crees que van a poder hacer algo? Son unos cuantos, ni material tienen. Pero ellos declararon su confianza en Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar atentos. ¿En quién confiamos? ¿En nuestras fuerzas o en el Dios vivo y verdadero? Ahí es donde tenemos que saber que nuestra confianza está en Dios, y aunque hay ataques y hay enemigos, nuestra confianza, nuestra esperanza está en el Dios vivo y verdadero. Ante la ira y el desprecio, este grupo de hijos de Dios manifestaron oración y trabajo arduo. Ellos oraron, pero también trabajaron. No estuvieron nada más orando. Y a veces podemos tomar esa actitud: y es que yo ya estoy orando. Sí, pero también hay que trabajar duro. Hay que poner manos a la obra, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Hay que trabajar. También vemos que la conspiración, porque hubo una conspiración ahí en el capítulo 4, el verso 7 y 8, nos dice así: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La conspiración, el complot de adeveras, estaba ahí, estaba presente. Una conspiración contra lo que tenían, lo que estaban avanzando. Pero, ¿cómo se venció esto? Por la vigilancia y la oración. Ellos estuvieron vigilantes y no dejaron de orar. Y esas son actitudes que debemos de tener presente, hermanos. Orar, pero también estar vigilando. Hay que estar vigilantes, no descuidarnos. El verso 10 al 12 nos dice que: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Aquí podemos ver que había un desánimo aún de los mismos amigos.
no la van a poder